tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tempranito y ahora después a la tarde se vino el frío de nuevo. Aquí estamos raros con el tiempo, así que estoy con mi capita que amo. Y hoy tenemos un invitado, por fin un italiano como yo, para presentar su libro que salió publicado en noviembre del año pasado. Cuando yo viajé a Madrid, justo salía, lo compré y bueno, entre idas y vueltas tardamos unos meses para encontrarnos, así que súper contenta. No lo he leído todo el libro, pero tengo que decir algo para ti, Marcos, y para todos. Ya te hago entrar. Eh, el libro se llama El poder de tus creencias y como todos saben, yo me dedico al transgeneracional, al proyecto sentido y a las creencias. Y debo decir, Marco, que hojeando tu libro, y lo voy a leer ahora porque me encantó, debo decirte que tu hija Alessandra va a tener un proyecto sentido maravilloso. El proyecto sentido va desde los 9 meses antes de ser concebida hasta los 3 años de edad. Y les voy a leer lo que él le escribió a su hija en la primera parte de su libro. Es muy cortito, pero para todas mis alumnas, para que vean lo que es un proyecto sentido bien hecho. El proyecto que él tuvo y con su señora para su hija. Dice, para Alessandra, que eres tú misma un milagro de la fe, de la ciencia y de la voluntad. Por todo lo que tu madre y yo te hemos querido y por todo lo que hemos hecho para traerte al mundo. Empecé a escribir este libro el día en el que pensé que nunca iba a ser padre, porque quería dejar un legado en el mundo. Por una coincidencia del destino, o tal vez porque así tenía que ser, nos enteramos de que te estábamos esperando ese mismo día. Y ahora estoy al punto de publicarlo a pocos días de tu llegada. Como en una carta de amor, mientras lo escribía, he pensado en ti a cada momento para dejarte todo lo que sabía, para que no tengas que tardar 40 años en aprender lo que he aprendido en el camino, para que tengas alas, perseverancia y fantasía para dibujar la vida que sueñas, para que alcances todas las metas que te propongas y sobre todo para hacerte el regalo más grande, la libertad, tu Padre. Esto es un proyecto sentido correcto, desde el amor, desde la búsqueda, desde un niño deseado. Así que felicidades. Voy a hacerlo entrar a Marco porque de verdad me emocionó mucho y por eso lo quería leer antes de hacerte entrar. Espérate, aquí. Tener gente que escribe así, desde este amor tan grande. A ver si Marco entra. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Me puedes escuchar? Sí, perfectamente. Pues, ¿Me escuchaste? Vale. Sí, te escuché y la verdad que casi que se me cayó una lagrimita, ¿no? Cuando lo leías, además con el transporte con que leíste, ¿no? La dedicatoria de mi libro. La verdad que muchísimas gracias. Y sí, no, bueno, igual ahora podemos hablar un poquito más, ¿no? De la génesis del libro y, bueno, te voy a Sí. contar un poquito más, ¿no? Del porqué de esa dedicatoria, ¿no? Sí, bueno, me imagino por qué, pero yo que soy una gran fan de lo que es el proyecto Sentido, no soy mamá, pero he criado muchos hijos del corazón y cuando leí eso, digo, esto es un proyecto Sentido perfecto, así que tu hija va a ser muy feliz, Muchas porque lo han gracias. deseado, porque le has deseado lo mejor y porque además
has escrito esto mientras ella estaba viniendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nada, yo me súper emocioné cuando lo leí. Este es el libro de Marco, para quien desee comprarlo. Está súper bien escrito, está muy bien maquetado, está perfecto, perfecto, perfecto. Estoy Muchas por la gracias, mitad, Gabriela. pero bueno. Y bueno, y feliz de recibir yo no soy nacida en Italia, pero yo soy de Postiglione Piagentini, así que mis abuelos son de Salerno, Ah, de Italia. desde el apellido lo había intuido y la verdad que sí, entonces somos bastante vecinos porque yo soy originario de una pequeña ciudad en el sur de Italia que se llama Benevento, que está como a una hora de Sí, Salerno, así que preciosa, sí, preciosa, preciosa, preciosa. aunque Bueno, ahora... mira, preséntate tú, porque yo generalmente presento a las personas, Ujú. pero hoy me emocionaste con lo que escribiste a tu hija y decidí empezar por ahí. Así que quiero que te presentes vos, que la gente sepa quién eres. Eres una persona muy, muy, muy importante, con mucho bagaje en tu interior. Así que cuéntale a la gente todo lo que tú quieras. Muchas gracias. No, ya empezamos con una pregunta difícil, ¿no? Porque normalmente cuando me preguntan quién soy, ¿no? Siendo tú apasionado también de esos temas, entiendo que, ¿no? La pregunta quién eres es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Y tendemos a responder simplemente con lo que hacemos, ¿no? Pero no somos lo que hacemos, ¿no? Somos No, personas con mil facetas diferentes. Pero bueno, te voy a contar un poquito mi historia, tal vez, ¿no? Y como tú bien dices, soy italiano, he nacido en un pueblo en el sur de Italia, aunque luego, bueno, con 18 años me mudé a Roma para estudiar, estudié económicas, empecé a trabajar ahí y ahora llevo 12 años viviendo en Madrid. Digamos, profesionalmente he desarrollado casi toda mi carrera en empresas multinacionales, farmacéuticas, digamos, en temas de marketing, venta, dirección bien. general. Y luego, a lo largo, bueno, de mi carrera, mientras progresaba y también tuve un encuentro muy importante para mí con el coaching, ¿no? Y tuve un proceso de coaching donde yo era el coachee, era la persona que recibía ese proceso. Y pensaba que me iba a ayudar profesionalmente, pero la verdad es que me cambió la vida por completo, ¿no? Me hizo ver, reflexionar sobre lo que eran mis valores, sobre lo que era, como tú dices, ¿no? El propósito, ¿no? Que era, es la cosa probablemente más importante de nuestra vida, ¿no? Lo que da sentido a nuestra vida, hablo de eso también bastante Sí, en el libro, ¿no? Con el concepto sí, también sí. del Ikigai, lo podemos tocar en un momento. Y entonces, bueno, Mm. después de ese proyecto de coaching, decidí también que uno de mis propósitos vitales era, habiendo aprendido cosas y habiendo tenido la suerte de tener diferentes experiencias, tanto profesionales como personales, de ayudar a los demás también a crecer, ¿no? Siempre he sido apasionado del crecimiento personal, he leído cientos de libros al respecto, he hecho muchísimos cursos. Bueno, a raíz de esa experiencia de coaching también decidí yo mismo certificarme y estudiar para volverme coach, cosa que hice en la Universidad Francisco de Vitoria y desde entonces también trabajo y, bueno, como una actividad paralela, decimos, ayudando sobre todo jóvenes que quieren, que están empezando en el mundo empresarial y que quieren desarrollar su carrera, pero también que todo tenga, como tú dices, un sentido y un propósito. Sí. A raíz de esto, bueno, tuve también una vivencia, como tú mencionabas bien al principio, leyendo la introducción, la dedicatoria del libro, tuve una vivencia personal bastante compleja, ¿no? Bueno, estamos casados desde hace, bueno, casi 10 años con mi mujer, pero no conseguíamos, decimos, tener niños, ¿no? Y, bueno, fue un proceso bastante duro al principio. Pero luego también fue un proceso de crecimiento personal, ¿no? Y llegué a la conclusión al final que mi vida tenía que seguir teniendo un sentido, inclusive si no fuera padre, o si, bueno, si no fuéramos padre, incluyo a mi Claro. mujer en eso. Y la verdad que, como siempre, la vida te sorprende, ¿no? En el momento en que decidí que mi vida seguiría teniendo sentido y que haría otras cosas, ¿no? Y la decisión fue de escribir un libro para, si no pudiera compartir con un hijo lo que había imparado, por lo menos para compartirlo con el resto del mundo, ¿no? Y entonces Exacto. empecé a escribir ese libro y fue una cosa que ha de lo milagroso, ¿no? Que
puede parecer milagroso, porque el mismo día que escribí las primeras palabras del libro, tras unas semanas de diseñar un poco la estructura, los capítulos, etcétera, fue el día que nos dimos cuenta de que sí estábamos embarazados, ¿no? Y entonces al final todo ese libro se convirtió, ¿no? Como digo en la dedicatoria, en una carta de amor, ¿no? En una Total. letra, en una carta abierta a mi futura hija, que ya ha nacido, ahora tiene 6 meses, Sí, para poderle transmitir un poco todo lo que había aprendido en mis primeros 40 años de vida. Entonces, es un poco para introducirte quién soy y también por qué y cómo llego a escribir un libro sobre creencias. sí, sí. Bueno, a todos nos pasa, yo tengo 56, ya tengo más años que tú, pero hicimos carreras universitarias y yo soy odontóloga y en esa búsqueda personal, y en mi caso por ataques de pánico, desde los 19 años me puse a estudiar todo lo que tenía que ver con desarrollo personal para sanar ese tema. Nunca me imaginé que después de tantos años iba a estar viviendo en España, yo hace 3 años que estoy aquí, vine por amor, no vine porque me fuera mal ni nada, vine por amor. Y de verdad que estoy encontrando muchísima gente como tú que han hecho su carrera y que después en ese proceso de crecer personalmente y de entender quiénes somos y para qué estamos acá, hemos pasado por todo, ¿no? Por PNL, por coaching, por, bueno, muchas de las materias que no nos dan en la universidad. Toda la parte humanística que se ve que a uno le hace falta y a ciertas edades mucho más, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos parados más o menos en el mismo lugar. Y nada, a mí cuando vi la propaganda en el perfil de Mónica Galán, fue que te escribí. Estaba en Madrid esos días, que fue en noviembre más o menos, y me traje el libro de Madrid. Yo estoy en un pueblito de Andalucía. Y nada, aquí está. Entonces quiero que me cuentes eh, qué te dejó todo esto, qué esperas que la gente encuentre. Yo lo estuve viendo y de verdad te digo, Marco, está muy bien eh, los pasos a seguir, ¿no? Es como lo que tenemos que hacer una cosa, después la otra, después la otra. Lo que más me gustó es donde pones que hay que invertir en uno, Mm. en estudiar. Y yo siempre lo digo, que no importa la edad que uno tenga, que el saber no ocupa lugar y que invertir en nosotros creo que es lo más importante, lo más importante. Absolutamente, sí. Bueno, ya has tocado muchos temas y bueno, voy a empezar justamente por decir, no, como tú dices, bueno, tenemos la edad que tenemos, pero los dos creo que podemos decir muy bien que lo llevamos con muy, muy bien. Y esto, sabes, que también Muy es uno de bien, los síntomas de que estamos dentro de nuestro propósito, ¿no? Porque vivir dentro del propósito te mantiene también joven, ¿no? Es uno de los... y hay también estudios científicos ya que lo demuestran, ¿no? Porque sí, claro, teniendo un cerebro activo, teniendo también un buen humor la mayor parte del tiempo, obviamente tu cerebro produce hormonas y neurotransmitidores que te mantienen jóvenes. Entonces hay una base científica detrás del hecho también japonés, ¿no? Que totalmente. vivir de lo que, detrás de tu propósito, vivir de lo que te gusta, te mantiene joven. Sobre el libro, sí, la verdad es que, como he dicho, ¿no? Lo escribí pensando en mí mismo igual cuando tenía 18 o 20 años, ¿no? Pensando en una persona que tenía todas las ganas de ese mundo, de salir a comerse el mundo, ¿no? Veniendo de un pueblo pequeño y, bueno, primero yendo para Roma, luego para España, también vivo en Madrid ahora mismo desde hace 10 años eh, pero que no sabía todavía casi nada, o bien pensaba de saber, pero en realidad sabía muy poco, ¿no? Y Claro, sobre todo, igual si tengo que sintetizar igual en una frase, ¿no? Lo que quiero transmitir es que nuestros pensamientos y nuestras creencias de verdad nos definen y influencian lo que somos, ¿no?
ese dibujo muy visual, muy gráfico, ¿no? De un iceberg, Sí, un iceberg, como dicen aquí en España, sí, sí, exacto, que sí, dice que por fuera lo que se ve de una persona son sus acciones y sus resultados, ¿no? Es la pequeña parte del iceberg que tú ves. Pero detrás y debajo de eso está lo fundamental, ¿no? Que son las emociones que tienes, porque las acciones están derivadas de las emociones que tenemos, son las emociones total. que nos llevan a la acción. Y detrás de esto, de las emociones, son nuestros pensamientos, porque el mismo hecho que podemos testificar te puede llevar, dos personas diferentes lo pueden vivir de forma completamente diferente y tener pensamientos y emociones diferentes frente a la Exacto, misma situación. Y cuando vas a la base, decimos, al fondo de este iceberg, nuestros pensamientos también están derivados de nuestras creencias, ¿no? De las cosas que hemos total. aprendido, muchas de ellas cuando éramos pequeños, ¿no? Y explico en el libro también que las creencias se forman de tres formas, de tres maneras diferentes, ¿no? Pueden formarse o bien Sí, por educación, decimos por educación que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros maestros, o bien por el contexto en que hemos vivido. Entonces eran creencias que eran compartidas en el contexto donde nos hemos formado, o finalmente de experiencias que hemos tenido también que nos influencian. Entonces, si queremos cambiar los resultados de nuestra vida, tenemos que volver a bajar por este iceberg y llegar a lo más profundo de nosotros, que son las creencias. O sea, no podemos, hay un ejemplo muy gráfico también en eso, ¿no? Que dice, imaginamos que tenemos un árbol de manzano, ¿no? Y queremos que ese árbol de manzano dé fresas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es cada vez que sale una manzana amarilla la pintamos de rojo, ¿no? Para que se parezca a una fresa, ¿no? totalmente, Igual se puede parecer por un día a una fresa, pero la próxima vez que ese árbol de frutos seguirá dando manzanos, ¿no? Porque si tienes que, totalmente. lo que tienes que cambiar es la raíz, lo que tienes que cambiar son los pensamientos para que efectivamente decimos, tu árbol se parezca y pueda dar los frutos que tú quieras. Es un tema obviamente muy complejo, ¿no? Sí, Hay muchísimos diferentes aspectos alrededor de eso, pero igual si tengo que dar un único mensaje es justamente eso, ¿no? Que si quieres cambiar tu vida, si tu vida de hoy no se parece a la que quisieras o que querías, tienes que bajar hasta el nivel de las creencias, de los pensamientos y efectivamente tienes que analizar si alguna de tus creencias son disfuncionales y modificarlas, ¿no? Modificarlas y desafiarlas. También hay otro tema que toco y sobre lo que me enfoco muchísimo, que insisto mucho, es que no hay creencias correctas o equivocadas, ¿no? Cada uno tiene sus propias creencias y las creencias solo se pueden clasificar de funcionales o disfuncionales. Una creencia puede ser funcional a obtener algo o puede ser disfuncional. exacto. Y también otro tema muy importante es que al principio toda creencia fue funcional para algo, ¿no? Y también hay Sí, muchas historias muy divertidas, ¿no? Una que leí en un libro también que me impactó, que es, bueno, muchos habrán leído, que es Los secretos de la mente millonaria, ¿no? De Art Becker. sí, Y cuenta una historia de su familia, ¿no? Que creo que ejemplifica eso de forma muy gráfica. Y dice que su mamá, cuando cocinaba, decimos, un bistec, siempre le cortaba y le quitaba, decimos, dos trocitos al principio, al final, y los sí, tiraba, ¿no? Y entonces el hijo pregunta un día a la mamá, dice, ¿por qué iban a tirar trozos de carne que son tan valiosos, ¿no? Y la mamá dice, no sé, pues es que mi abuela me lo enseñó así, ¿no? Y yo siempre lo hice así. Y entonces, bueno, van a casa de la abuela y le preguntan por qué la abuela también cortaba estos trocitos de carne. Ella le dice, bueno, porque no me cabía en la sartén que tenía, ¿no? Y entonces, y entonces claro, sí, esa creencia o de cortarlo, o ese hábito de cortar los trocitos o la punta del era bistec por venía de algo, una creencia claro, de algo funcional, porque simplemente los quitaba porque no claro, cabía en la sartén, pero deja de ser funcional en la segunda generación, ¿no? exacto. Y Bueno, a veces seguimos, yo sí. te voy a contar una que cuando era chica mi madre siempre me decía, ¿tú te crees que el dinero nace de los árboles? ¿No? Bueno, Sí. obviamente yo vivía en Buenos Aires y el dinero no nacía de los árboles. Pero yo ahora vivo en Andalucía y mi marido, que es andaluz, tiene olivos. Pues Y entonces sí aquí que el sí dinero... el dinero nace de los árboles, ¿entendés? Entonces
Yo por eso pongo ese ejemplo, siempre cuento el que vos contaste, pero también digo que sí es cierto, también depende de dónde estés, ese Es tipo de totalmente verdadero, ¿no? frases. Sí. Y entonces, proprio por eso es tan importante hacer ese ejercicio, ¿no? De conocerse a sí mismo, ¿no? Decía Benjamin Franklin, que para mí es uno de los referentes, decimos, del autoconocimiento y del crecimiento personal, y decía una frase muy, muy también gráfica sobre este tema. Dice que en el mundo hay tres cosas extremadamente duras: el diamante, el acero y conocerse a sí mismo, ¿no? Es un proceso... Exacto. Es un proceso efectivamente que es muy duro a veces porque Sí, nos lleva a enfrentarnos a nuestros lados oscuros, a nuestras mezquinidades, a nuestros defectos, pero es sí, tan importante que entendamos perfectamente por qué somos como somos, en qué creemos, de dónde hemos aprendido, de dónde vienen nuestras creencias, para que las podamos desafiar, ¿no? Una vez más, no quiero incidir en eso, no hay creencias absolutas, positivas. Puede haber algunas que son más compartidas y que seguramente son más positivas, pero dependen del objetivo que uno mismo tiene, ¿no? Y entonces tenemos exacto. que intentar desarrollar esas creencias que estén alineadas a ese objetivo, a ese propósito vital que tenemos, ¿no? Y bueno, en el Ujú. libro cuento las mías, ¿no? Cuento las 20 creencias, no las con que he nacido, sino las creencias que he aprendido a lo largo del tiempo y que he adquirido tras Ujú. ese proceso de crecimiento personal, ese proceso de búsqueda e investigación y que a mí me han servido a alcanzar mis objetivos. Pero como digo también muy a menudo en el libro, yo desafío al lector a no creer en nada de entrada, a desafiarlo Exacto. todo, incluyendo mis creencias, porque pueden ser que me sirvieron para mí, pero que no son útiles para otra persona. Pero al Por mismo tiempo supuesto. esas creencias llevan en un recorrido, decimos, para ayudar cada lector, decimos, a desafiar sus propias creencias y definitivamente un poco a buscar las suyas, ¿no? A buscar una nueva manera de ver el mundo que les pueda acercar más a sus objetivos. Sí, y más en esta época, viste que se han instalado muchas creencias que no son ciertas, que han hecho mucho daño, porque cuando a vos te encierran y uno empieza a pensar y si no estás en este camino, hay mucha gente que se ha enfermado. Entonces, los pensamientos, hay que tener mucho cuidado con los Mm. pensamientos que uno tiene, con lo que cree de lo que le están diciendo, porque podés enfermarte. No Sí, solamente no es que no vas a encontrar tu propósito, sino que te vas a enfermar. en absoluto es así. Y además, el otro día, justo la semana pasada, tuve la suerte de coincidir en un evento empresarial con Marian Rojas Estapé. No sé si la conoces, es Ay, otra sí, la autora adoro. sí, Sí, de Tu persona vitamina, ¿no? Y tiene el libro Cómo hacer que le sí, pasen cosas buenas. sí, sí. Y dio esta charla en el evento que estuvimos que me impactó, ¿no? Porque ella contaba, muchas veces la gente, o hay una tendencia general a pensar que todos los temas de autoayuda y de crecimiento personal son lo que se dice en inglés wishful thinking, ¿no? Son como, sí, es nada más que un pensamiento, bueno, una forma de Positivo. ver la vida alegre, etc. No, Sí, no es sí, eso en sí. absoluto, no es eso en absoluto. De hecho, No, primero, es un proceso muy duro. Y lo segundo es que efectivamente es científicamente probado que lo total. que tú piensas influencia muy fuertemente a través de las hormonas y de los neurotransmisores que el cerebro produce, tu estado de salud física, tu estado mental, ¿no? Algunas formas evidentemente depresivas o de síndromes psicológicos. Y Sí, sí, efectivamente sí. con el coronavirus o durante esa fase que hemos vivido ha puesto a dura prueba decimos, nuestra salud mental, ¿no? Y Sí, hemos tenido mental. sí, hemos Sobre tenido todo la efectivamente que mental. trabajar sí, mucho sobre nosotros mismos para Sí, sí. enfrentarnos a eso. Entonces, sí, es un ámbito definitivamente que es muy interesante. Yo soy muy apasionado y estoy intentando leer todo lo que puedo sobre neurociencia. Es una ciencia relativamente nueva, en los últimos 50 años es cuando Sí. se ha aprendido de verdad cómo funciona nuestro cerebro. Y la cosa que me asombra de eso es que lo más que se avanza, o sea, lo más que la ciencia avanza, se acerca a la espiritualidad y se acerca Muchísimo.
a creencias de espiritualidad igual oriental como bueno, mindfulness o Sí, sí. todo lo que el budismo, por ejemplo, decía hace miles de años. Y ahora la ciencia lo está probando con sus procesos Claro. rigurosos, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Y creo que puede dar, de verdad puede dar el comienzo a una nueva era para la humanidad, pero claro, se tienen que difundir esos conceptos, ¿no? Hay mucho trabajo de Sí. divulgación y un poco creo que en eso Y hay estamos que tú y yo hacerlo. Hay que claro. hacerlo, Marco, hay que hacerlo. Mira, yo tengo 35 años de odontóloga, soy doctora en odontología y hace 3 años que estoy esperando la homologación aquí en España. No llega nunca. Y obviamente uno tiene que trabajar, pero a la vez yo aquí en España estudié toda la parte espiritual de los dientes, Mm, porque la odontología es la búsqueda de la identidad. Y entonces la semana pasada me enojé y dije, bueno, si trabajé 35 años de odontóloga y viví muy bien y aquí no me dejan trabajar, voy a difundir esto que va de la mano con la odontología práctica normal, ayudar a los odontólogos y ayudar a los pacientes a que dejen de tener miedo. ¿Por qué? Porque todas las piezas dentarias tienen una información transgeneracional de creencias y de miedos y de pensamientos, lo tienen todos los dientes. mm, ¿Y por qué? Porque el diente, que es un cristal, tiene el mismo punto de partida que el cerebro. Es el tubo neural. Son los qué únicos dos interesante. órganos que están relacionados con el tubo neural. Entonces, la conexión eléctrica que hay y además de los meridianos de medicina china, que tienen millones de años, yo no estoy inventando nada nuevo, tiene que ver con el cerebro. Entonces, en todas las áreas, se está abriendo un panorama que yo estoy muy feliz porque le he encontrado la vuelta para poder reinventarme, Mm, que me sigue costando, ¿no? qué bueno. Pero eh, con respecto a eso, te iba a preguntar, porque algo leí en el libro, ¿qué le decís a la gente o a los chicos? Porque ahora yo soy mayor para volver a empezar, no es la primera vez que empiezo de nuevo, pero ¿qué le decís a los jóvenes que quieren emprender y que creen que no pueden, que no encuentran la salida, que tienen el producto, pero no saben cómo manejarlo? Ujú. Pues otra vez, muy buena pregunta. Bueno, déjame empezar por agradecerte este aprendizaje sobre los dientes, ¿no? Mira, Después, cada día después hay que aprender algo nuevo. Este es se aprende algo. un ¿No? aprendizaje del día. Después te cuento por privado. Muchas gracias, ¿no? Y además, bueno, perdona otra vez, ¿no? que hago una paréntesis sobre eso, pero también de la conferencia que decía de Mariano Rojas, decía justamente que, por ejemplo, las encías son uno de los elementos donde somatizamos más nuestros problemas mentales y nuestros estreses, etcétera. Entonces, está Sobre, totalmente sobre todo la, sobre todo la desvalorización. Sí, 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 exacto. Bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué decirle? Bueno, yo sobre todo ponía ese ejemplo para un joven que quiere crecer en la empresa, decimos, pero se puede aplicar igualmente a quien quiere emprender o quien quiera reinventarse, como dices. Y luego, nunca es tarde para reinventarse, tú eres la demostración de eso, ¿no? Con lo que acabas de contar. Entonces, bueno, hay un concepto, ¿no? que a mí de verdad me cambió la forma de ver las cosas, ¿no? Que aprendí también en un curso hace unos años, que creo que es fundamental sobre eso, ¿no? Y ese concepto dice que la mayor parte de las personas en este mundo piensa que como que el flujo de la vida es tener, hacer, ser, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa cuando lo pones a la práctica? Piensas que, bueno, cuando tendré dinero, podré tener una casa bonita y entonces seré una persona feliz, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa así y nunca cambia, fundamentalmente porque
sigue deseando cosas para el futuro, pero decimos, no se aplica en realidad para cambiar. Mientras que, ¿cómo es que funciona la vida? Lo veo clarísimamente, sobre todo en el trabajo, cuando un joven quiere promocionar o para quien consigue promociones, sobre todo es que funciona justamente al revés, ¿no? El flujo es ser, hacer, tener. Lo que significa es que primero tengo que cambiar yo como persona y convertirme en la persona que quiero ser, ¿no? El crecimiento personal o el aprendizaje de cosas nuevas, para que de esta forma pueda cambiar mi manera de actuar, porque habiendo cambiado como persona, efectivamente puedo cambiar las acciones que mis emociones y mis pensamientos mandan a mi cuerpo. Y finalmente, entonces, podré obtener resultados diferentes y más positivos, ¿no? Entonces, todo parte del pensamiento, del crecimiento personal. Todo empieza por convertirnos en la persona que queremos ser, ¿no? Y, bueno, además hay miles de ejemplos de eso. Yo pongo como una de las citas finales del libro, ¿no? La de la canción de Freddie Mercury, Innuendo, ¿no? Que puedes volverte en todo lo que quieras, puedes ser todo lo que quieres volverte. Lo que tienes que hacer es convertir a ti mismo en todo lo que algún día has pensado que podrías volver a ser, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Lo sé mejor en inglés, ¿no? You can be anything you want to be. You just have to turn yourself into everything you think you could ever be. Es una frase preciosa para mí, ¿no? Y simplifica muchísimo ese concepto, ¿no? Entonces, la invitación para eso es efectivamente, bueno, cambiar como personas. ¿Cómo se puede cambiar como personas, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y otra vez, hay mil maneras probablemente para hacerlo, ¿no? Y hoy en día nunca el conocimiento ha sido tan asequible, inclusive gratuito, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque puedes aprender de todo viendo un directo en Instagram. Hay muchísimas cosas gratuitas. Exacto, viendo un TED Talk, pero también a bajo precio leyendo libros o apuntándote a cursos ya con cosas más importantes, o inclusive simplemente teniendo experiencias diferentes o simplemente juntándote con gente diferente a la del contexto con la que sueles compaginar, ¿no? Entonces, hay muchas maneras diferentes. Y otra que me encanta es modelar personas de éxitos, ¿no? Es algo que se utiliza mucho en el PNL, en el coaching, ¿no? Es tomar una persona que ya tiene lo que tú quisieras tener, ¿no? Imagínate que te quieres volver un gran emprendedor, entonces toma un modelo, intenta aprender todo, cómo piensa esta persona, cómo ha actuado en situaciones difíciles, cómo ha reaccionado frente a crisis, etc. Intenta ver cuáles eran sus creencias, cuáles han sido sus acciones y intenta volverte un poco como él, ¿no? Y eso al final te hará crecer como persona. Otra cosa también que sugiero a todos es contactar también con tus modelos. Las redes sociales han acortado distancias, ¿no? Y en el pasado era imposible contactar con una persona famosa o igual con un gurú de cierto argumento. La verdad, cada vez que he escrito a alguien por Instagram, por LinkedIn, me han contestado siempre todos, ¿no? Aunque yo fuera un don nadie, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay muy poca gente que se atreve a preguntar. Y la verdad, la mayoría de la gente, si preguntas con la intención pura de aprender algo nuevo, aprender de ellos, ¿no? Están más que contentas de compartir sus aprendizajes vitales, ¿no? Sobre todo las personas que han tenido éxito muchas veces están deseosas de compartir sus aprendizajes. Sí, totalmente. Yo te digo la verdad, a mí eso me ayudó muchísimo y yo creo que viene de los italianos esto de ser tan mandados o caraduras, como se dice en Argentina, pero esto lo traemos de los italianos, de nuestras raíces, porque yo me encontré con que no conocía, o sea, sí tengo mucha gente conocida aquí, pero de los famosos y de los coach conocidos y demás, nadie. Y entonces dije un día, pues algo tengo que hacer, digo, tenemos esto, estamos en pandemia, bueno, y empecé a escribirle a Mónica Galán, a Ana Asensio, a Catalina Hoffman, a Pascal App, todas me contestaron, todas me dieron una entrevista, de algunas ya me hice amiga. Es maravilloso lo que ha ocurrido en ese momento.
Yo no sí. sé si en otro momento hubiese ocurrido, pero creo que a partir de la pandemia, la gente que uno, o son creencias de uno que es gente inalcanzable, y yo me encontré en noviembre que me invitaron a la presentación de un libro y estuve con todas ellas. O Ujú. sea, son creencias. Sí, Ahí tenés otras creencias que eran inalcanzables. Pero si uno no pregunta, es no, simple, no, sí, no sí, sí. vas a saber si la Mi- persona está dispuesta a darte una entrevista que además es promocionar a esa persona y que nos enseñe lo que sabe. Es Mira, así. como decía Jesús en los evangelios, pide y se te dará, ¿no? A veces lo que no hacemos es no pedir, ¿no? No nos atrevemos a Sí, por pedir. vergüenza o por lo que sea, pero hay que aprender bueno, esa es otra de las cosas que yo aprendí estando aquí, aprender a pedir. Yo nunca tuve la necesidad, mi vida estaba resuelta económicamente y demás, pero bueno, al venir aquí y no tener trabajo y demás, es complicado, pero es un gran aprendizaje, Marco. El depender de otra persona, que nunca me pasó, el no tener el dinero que uno tenía, que nunca me pasó. Entonces son grandes aprendizajes. Si uno no lo toma así, te deprimís totalmente, te deprimís. Entonces hay que buscarle cuál es el aprendizaje de cada cosa que nos está pasando Sí, y y pedir sí, ayuda. sí. Hay otro tema, ¿no? Que está relacionado con eso, ¿no? De lo que hablo en el libro, y eso sí que es una creencia que no puedo justificar científicamente, decimos, pero lo creo fuertemente, decimos por evidencia empírica, ¿no? Por todo lo que me ha pasado, es que la Sí, vida sí, te da sí, claro. señales, ¿no? La vida te da señales cuando estás haciendo algo mal o cuando no vas por el camino que estás llamado a recorrer, ¿no? Y a veces, como tú dices, ¿no? Te Sí, encuentras, la pregunta siempre para hacer es, ¿qué he aprendido de esta situación? ¿No? ¿O qué necesito aprender de esta situación para superarla? En el momento que encontramos la contestación a esa exacto. pregunta, casi siempre nos encontramos que hemos superado el momento difícil. Sí, claro, por supuesto. Y qué opinas de la toma de conciencia y de la salida de la zona de confort que tanta gente le da miedo? Sí, eso también es un concepto que me encanta. Y como también aprendí mucho en ese aspecto a través en ese ámbito a través del coaching, ¿no? Y al final hay que considerar como que existen tres zonas, ¿no? Que podemos considerar como tres círculos concéntricos, ¿no? Dentro hay decimos, el primer círculo es la comfort zone, ¿no? Es tu zona donde estás cómodo, donde controlas todo, donde vives bien, pero sin sobresaltos, ¿no? Vives de una Sí, forma muy tranquila, ¿no? Y son todas las situaciones que controlas, las personas con que siempre te relacionas y el trabajo que dominas y que sabes hacer muy bien, la seguridad, ¿no? La seguridad, igual el sueldo al final del mes, etc. Fuera de este círculo, cuando te mueves fuera de este círculo es cuando empieza a ocurrir la magia, digo yo, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay dos círculos que están ahí fuera, ¿no? Uno, el más exterior, que se llama la zona de pánico, ¿no? Si nos movemos y si nos empujamos demasiado allá, es decir, que nos empujamos demasiado más allá de lo que son nuestras limitaciones, de nuestros miedos, entramos en una zona donde perdemos el control, donde, como digo yo, la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro que está relacionada, decimos, con las reacciones primitivas, ¿no? De huir, de combatir, sí, toma el sí, control sí, porque piensa que no sí, estamos capacitados para eso. Y esa es una zona donde no queremos estar, evidentemente. Pero hay otra zona que es de verdad la zona mágica, que está justo entre la zona de confort y la zona de pánico. Y esta zona se llama la zona de aprendizaje. Esa es prácticamente el área donde estamos fuera de lo que es conocido, de lo que es cómodo, donde nos sentimos un poquito inquietos, pero donde el desafío no está más allá de nuestras oportunidades y de nuestras capacidades, donde el desafío es de alguna forma controlado y nos hace crecer, ¿no? Es donde nos podemos poner a prueba constantemente. Entonces, lo que yo sugiero, lo que intento hacer cada día de mi vida es vivir todo el tiempo que pueda en la zona de aprendizaje. Es decir,
nunca demasiado cómodo, pero tampoco tirarme a la piscina o tirarme de un barranco de 80 metros y nunca hizo un clavado desde 5 metros de un trampolín, ¿no? Hay que ir poco a poco, ¿no? Eso también lo aprendí mucho, tengo mucha pasión por el surf, ¿no? Por el surf. Entonces, claro, es un proceso muy largo aprender el surf. Es muy gradual. O sea, si tú el día uno te pones en un mar revuelto con olas de 4 meses, un fondal de rocas, te matas, pero tal cual, Claro, ¿no? Pero también si te quedas siempre al lado de la orilla y tomas olas de 20 centímetros, de medio metro, nunca progresas. claro. Entonces tienes que ir un poquito más allá cada día, ¿no? Sí, Y obvio. eso es, la magia de eso es que si vives siempre en la zona de aprendizaje, lo que pasa es que luego tu zona de confort se expande, porque lo que hoy era zona de aprendizaje, mañana será tu zona de confort, porque se vuelve la norma, la normalidad. Y entonces ahí es donde deberíamos intentar estar la mayor parte de nuestro tiempo. Ujú. Y decime, ¿qué es más importante para vos? ¿El camino hacia la meta o la meta en sí? El camino es la meta, ¿no? Lo cuento muy bien en el libro, con otra experiencia que me marcó profundamente, que ha sido el Camino de Santiago, ¿no? Recorrer los 800 kilómetros desde Francia a Santiago de Compostela, ¿no? Y cuento el momento de la llegada, ¿no? Que fue un momento frío, ¿no? Yo pensaba que el momento de la llegada iba a ser como la apoteosis, ¿no? El momento mágico, el momento Sí, de dicha, ¿no? Y al revés, el momento más bonito fue el día antes de la llegada, fue volver a pensar en todo lo que había pasado, pero estaba todavía en el camino, pero veía las torres de la catedral, entonces fue un momento de extrema felicidad porque todavía estaba hacia el propósito, en el camino, a un paso de alcanzarlo. Pero en todos los momentos de mi vida, el momento de alcanzar el objetivo es un momento, bueno, de satisfacción, pero es un momento de vacío, ¿no? En que te vuelves a sentir vacío porque falta lo más importante, el propósito, ¿no? Y el aprendizaje fue que justo mientras estaba llegando, eso solo me acordé después, ¿no? Cuando ya había llegado y cuando ya sí, sentía ese vacío, vi una pintada en un muro, una escrita que habían puesto en un muro, hay muchísimas escritas pintadas en muros a lo largo del Camino de Santiago, y la pintada decía, sí, el camino es la meta. Es decir, que el objetivo no es el objetivo es el recorrido que haces para llegar a ello, exacto. ¿no? Que es exactamente lo que quería entender también Machado con su famosa poesía, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al Se andar, hace ¿no? camino al andar. Y eso es el Sí, tema. sí, totalmente. Para mí también, ¿eh? Para mí también es mucho más bonito. Bueno, porque nos acercamos a la frase de que el vivir es hoy. Entonces, si vas haciendo tu camino día a día, vas disfrutando cada día, cada nuevo paso que estás dando. eh, y tampoco hay que esperar que lluevan las bendiciones, tampoco es así. Uno tiene que Exacto. seguir trabajando aunque no veas resultados, pero si vos sabés que estás yendo hacia un lugar que estás seguro que es hacia ahí, trabajar un poco todos los días, no es sentarse y esperar, eso no es así. Es así, exactamente como tú dices. Y hay una historia, a mí me encantan las historias porque con las historias tú puedes explicar conceptos difíciles de una forma gráfica y a la gente se le queda, o por lo menos a mí, se me Perfecto. quedan enganchados, se me quedan en la memoria para siempre, ¿no? Y hay la historia del más sabio de los sabios, no sé si has llegado a escucharla alguna vez, ¿no? Está en el libro El alquimista de Paulo Coelho, ¿no? Y es una historia muy corta, Sí, entonces de un minuto la voy a contar. Y dice que un mercader va a enviar a su hijo con el más sabio de los sabios para descubrir el secreto de la felicidad, ¿no? Y dice, entonces, bueno, ese chico, decimos, anda por muchos días en forestas, desiertos, y llega a donde está el más sabio de los sabios. Y él pensaba de encontrarse con un eremita, y no, se encuentra en un castillo lleno de gente, y este sabio charla con mucha gente, conversa, tiene una orquesta que toca, tiene manjares que ofrece y bebidas para todos los huéspedes. Y él le pregunta, ¿cuál es el secreto de la felicidad, sabio? ¿No? Y él no le contesta, dice, mira, ahora no te puedo contestar porque estoy con mucha gente, pero te doy un recado, toma esta cucharita, le pone 2 gotas de aceite
y dice, ve a dar una vuelta por todo mi castillo y vuelve al cabo de las 2 horas y te diré cuál es el secreto de la felicidad. Entonces el chico va con su cucharita, intenta que no se derramen sus gotitas de aceite y vuelve a las 2 horas y todo feliz porque no ha derramado el aceite, ¿no? Y dice, entonces, bueno, ahora me puedes decir cuál es el secreto de la felicidad. Entonces el sabio otra vez le pregunta, pero ¿has mirado la belleza de mis jardines, las obras de artes que tenía en el salón, todos los flores que había en la terraza? Y él dice, no, porque lo único que estaba viendo son las 2 gotas de aceite en la cucharita. Entonces dice el sabio, no, ve, dé una vuelta, mira todas las bellezas del castillo y vuelva al cabo otra vez de 2 horas. Y el chico va, mira toda la belleza, se queda extasiado, asombrado con toda la belleza y vuelve otra vez más. Y entonces, cuando llega al frente al sabio, el sabio le pregunta, bueno, ¿has visto? ¿Te ha gustado? Sí, por supuesto, tienes un castillo hermoso, etc. Y el sabio le pregunta, ¿y las gotas de aceite? Y él se dio cuenta que le había derramado, ¿no? Que se habían caído. Y entonces, en aquel momento, cuando ya, decimos, ha hecho toda su historia, el sabio le dice, mira, este es el secreto de la felicidad, es mirar todas las maravillas del mundo sin derramar las 2 gotas de aceite en la cucharita, ¿no? Y para mí eso es la forma perfecta de explicar que hay que invertir, hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero al mismo tiempo hay que disfrutar, porque si haces solo uno, solo lo otro, la vida no funciona, ¿no? O por lo menos pues, no te va tan bien. Entonces, buscar este equilibrio entre mirar las gotas de aceite, lo que sea que representen para ti, y al mismo tiempo observar todas las maravillas del mundo, tener experiencias, tener, bueno, diversión también, ¿no? Es lo más importante en la vida. Sí, totalmente. Yo lo creo igual que tú, de la misma manera. A ver si tenemos comentarios aquí de la gente, porque mis, mis seguidores son muy preguntones, pero no Pues veo aquí. encantado Si quieren por si alguien quiere preguntarle, preguntar algo si, mismo, sí. si alguien quiere preguntarle algo a Marco, lo que quieran, vuelvo a mostrar, porque van entrando personas nuevas por aquí. Estamos hablando del libro de Marco que se llama El poder de tus creencias, ¿sí? 20 ideas potenciadoras. Así que estamos hablando de esto y estamos hablando de la vida y de muchas cosas para ayudar al que esté así medio perdido, porque hay mucha gente que está perdida y que no sabe por dónde salir y se queda en su zona de confort por miedo, ¿no? Y hay una frase muy bonita que dice que no todas las aves vuelan cuando se abre la jaula, ¿no? Eh, Exacto. hay que ver eso también, que a veces uno ve una reja o una jaula o se siente encerrado en algo y de verdad que eso no está con llave. Uno la puede abrir, la puede traspasar, puede salir, y si te la abre otra persona, darte cuenta que podés volar. Siempre podemos volar más alto, siempre, Sí, es como siempre. la historia del elefante de la cuerda, ¿no? Que un elefante que tiene atado con Sí, una cuerda muy pequeña cuando era pequeño se acostumbra tanto a no poder escapar que inclusive cuando tiene la fuerza que podría reventar la cuerda no lo hace porque su costumbre es que es imposible hacerlo, ¿no? Y eso es un poco claro, lo mismo, ¿no? es así, es así. Hay que tener mucha fuerza para emprender, para cambiar de vida, pero yo siempre digo que no se arrepientan, que si tienen ganas de cambiar de vida, hagan ese salto. Sí, Obvio que te vas a encontrar con muchas cosas, te vas a encontrar, pero lo más lindo que te vas a encontrar es que te das cuenta que no tenés el poder de nada, mm, que no tenés el poder, no podés manejar nada. Y a los que hemos sido muy controladores, el saltar, el pegar ese salto, en mi caso cruzar el Atlántico, es de un gran aprendizaje, porque te sí, das cuenta que no hay nada que vos tengas bajo control, que la vida te puede sorprender a cada momento, sí, a cada momento. Es una es gran así. decisión.
Es así, obviamente hay que hacerlo con cabeza, como tú decías antes, ¿no? Sí, Sabiendo hasta dónde quieres llegar o qué es lo peor que te puede pasar. Yo creo que es una pregunta poderosa, ¿no? Que, vale, sí, voy a arriesgarme para intentarlo por un año, ¿no? De alcanzar mis sueños. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Que vuelva y encuentre otro trabajo igual que el mismo que tenía antes, pues tampoco está tan mal, ¿no? no, Entonces... a veces la mayoría de los miedos son infundados, ¿no? Como decía Mark Twain, ¿no? sí. Decía también, ¿no? Como, es que tienen unas frases que me encantan también. Dice, la mayoría he tenido muchísimos problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca se manifestaron, ¿no? Estaban solo en su cabeza, ¿no? Porque nos creamos los problemas dentro Es verdad, de es nuestras cabezas. verdad, es verdad que todos los miedos que nosotros tenemos nunca suceden, Casi nunca, nunca, es casi, sí, es así. nunca suceden. Así que estoy mirando acá que dice un poquito más de ciencia, body language y PNL. Mm. Contanos un poco de eso que les va a gustar a la gente. Sí, bueno, yo tuve la suerte, como dice, empecé a trabajar justo recién salido de la universidad en una agencia de publicidad y bueno, era simplemente, bueno, hacía vendedor en realidad, o sea, buscaba nuevos clientes para la agencia, era una agencia muy pequeña en Roma Te y podrían haber puesto, te podrían haber puesto de modelo, Marco. Oh, muchas gracias. No, por supuesto que no, pero... Y bueno, la suerte que tuve es que uno de los dos dueños de la agencia era también, daba cursos de PNL, ¿no? Y me enseñó porque pensaba que pudiera ayudarme, ¿no? A vender más. Y la verdad que sí, que la mayoría de los aprendizajes que tuve durante esas lecciones los llevo todavía en el alma, ¿no? Y también me parecía como de haber descubierto un lenguaje mágico, ¿no? Es el Totalmente. poder tener una idea de cuán receptivo a mis mensajes estaba mi interlocutor, dependiendo de cómo se movía, de cómo estaba sentado en la silla, de cómo tenía los brazos, de cómo tenía las piernas. Y efectivamente es una cosa que también te ayuda muchísimo con la empatía, ¿no? También hay cierta negatividad, ¿no? Sí, De pensamiento respecto a la PNL, porque dices, bueno, manipulas a las personas. No es verdad. Yo creo que no, no es no la es así. herramienta, no es la herramienta, es cómo la usas, ¿no? Como tú dices, la dinamita puede matar personas o cavar una galería, ¿no? Entonces, no es la herramienta, es cómo la usas. Si tú la usas para ser empático, ¿no? Entonces, para entender, uy, estoy presentando mi producto y mi cliente está en la silla así, echado para Claro, atrás con ¿no? la silla, ¿no? Es Sí, evidente que sí. hay algo que no le está cerrando, ¿no? Entonces, ahí es el arma más poderosa de la pregunta, ¿no? Dice, bueno, veo que usted no está muy convencido, ¿qué dudas tiene, ¿no? ¿Qué duda tiene? Y ahí Claro, es cuando te ayuda, decimos, los conocimientos de PNL a desencadenar y a llegar a la esencia de las personas, a lo más profundo de la necesidad, que también es lo bonito. Y un sí. truco que me encanta, ¿no? Que también desvelo en el libro que me enseñó, ¿no? Es como, eso lo voy a decir hoy también por las personas que están conectadas, que se lleven algo muy práctico. Es como una máquina de la verdad infalible. Y bueno, voy a intentar hacer el experimento a ver A si ver, me dale. funciona. Bueno, no, pero no te voy a poner a la prueba, de verdad. Pero solo quiero preguntar, te hago No, dos sí, pone, pone, preguntas. pone. Te hago una Sí. pregunta. ¿Qué comió usted ayer anoche? Eh, lomito, Lomito, lomito a la perfecto. plancha. Y luego te voy a preguntar, ¿cuáles son las vacaciones de sus sueños, de tus sueños? Mira, las vacaciones de mis sueños fueron en Barcelona, pero en realidad el sueño era estar aquí. Así que yo es Ujú. como, me siento que estoy de vacaciones Muy bien. Mira, lo que has todavía. hecho, no sé si las personas que estaban mirando el vídeo lo han notado, pero yo lo he notado muy bien. Cuando has recordado algo, has mirado por arriba a la... Sí, ahora no sé si a ti es la derecha o la izquierda, porque estamos volteados, creo que a la izquierda, arriba a la Estamos al izquierda. revés. Sí, exacto. Esta es mi izquierda. Ok, Esta es mi entonces arriba a la izquierda. derecha has mirado. ¿Y cuándo has imaginado, bueno, otra vez te has ido arriba a la derecha porque has recordado la vacación de Barcelona y luego te has ido Sí, a la izquierda porque estabas imaginando o estabas pensando de forma imaginativa? Entonces,
eso es una cosa sí, que no podemos obviar. Todos nosotros, aunque las direcciones son diferentes, cada uno mira en direcciones diferentes, cuando recordamos algo miramos en una dirección y cuando imaginamos algo miramos en otra dirección. Ahora, si yo le pregunto, bueno, no quiero, pero digo, pregunto a dale, mi dale, pareja Marco, qué ha hecho ayer, ¿no? juguemos. Y sé dónde mira cuando recuerda, sé cuando digo, cuando imagina, ya sé, no, sí, si está diciendo la verdad o no. Es una máquina de la verdad muy poderosa, ¿no? Es muy buena, pero bueno, Sí, para la gente que se cree que con la programación neurolingüística uno manipula a la gente, no, uno no. va calibrando de acuerdo a la situación que estás, puede ser en una Mm, venta. Yo calibraba en mi consultorio para vender una prótesis o contarle a la gente lo que estaba sucediendo. Eso está buenísimo, aprender todas estas herramientas. Eso está exacto. muy bueno. Exacto, y no es Así que no, es lo utilizo que se da la herramienta, que puede ser bueno o malo, ¿no? Y no la herramienta en sí. Al final es conocer, otra vez, yo soy apasionado de conocer cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el proceso de toma de decisiones, el proceso de pensamiento, ¿no? Y al final la PNL estudia eso también con mucho detalle, ¿no? sí, El claro proceso que de... sí. Sí, sí, sí. Yo Muy bien. ahora voy a empezar la semana que viene o la otra a darle una manito a mi profesor de PNL que yo estudié en el año 2010 de Argentina, que es un instituto muy importante, pero bueno, viste que Argentina está muy mal, Mm, sí. muy mal. Entonces le dije, vamos a hacer cápsulas cada 15 días para ayudarte a levantar otra vez tu negocio, porque claro, eh, no le ha ido bien ahora. O sea, era una de las más importantes de Buenos Aires, pero claro, con todo esto que está sucediendo, entonces se me ocurrió, le digo, mira, dale, total, yo siempre que me preguntan digo dónde estudié, pero está bueno que te vean a vos como Mm. el director de la empresa y que mostremos un poquito lo que se aprende allí. Así que yo digo que la PNL no es solamente para el trabajo o para el estudio, es para tu vida, Exactamente, te cambia la para la vida. relación de pareja, para la relación con tus amigos, con tus padres, con todos. Sí. Y al final Te ayuda a cambia la ser más vida. empático también, ¿no? Que significa entender a la Sí, otra persona. sí, totalmente. Y otra cosa que quería aclarar, cuando hablaste del modelado, mucha gente se cree que el modelado es copia Mm, y no es eso. exacto. Explícalo bien de vuelta, Sí, porque hay mucha gente que te dice, ah, claro, vos querés ser como. No, yo estoy ujú, viendo qué utilizó esa persona para llegar ahí. exacto. Pero Que mucha gente modelar confunde el significa modelado con eso. con la copia, sí. Y puedo hacer un ejemplo muy práctico, ¿no? Otra vez, igual lo futbolístico, ¿no? Imaginemos que Sí, un niño quiera ser un gran futbolista, ¿no? Y dice, bueno, entonces, ¿quién quiero modelar? Quiero modelar a Ronaldo, ¿no? Modelar no significa, o Cristiano Ronaldo o Messi, no significa poner los mismos zapatillas de Cristiano Ronaldo, el mismo peinado de Cristiano Ronaldo. Lo que significa es preguntarse, ¿cómo hizo Ronaldo Messi a llegar hasta allí? ¿No? Entonces, ¿cuáles fueron sus creencias, sus aprendizajes, sus experiencias que le llevaron hasta allí? ¿No? Y cuando ves alguna entrevista, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, él es una máquina de guerra, de aprendizaje sí, continuo, de disciplina, de entrenamiento hasta la última gota de energía. Y entonces son estas, decimos, las creencias que la han llevado a ser el mejor jugador del mundo, no el peinado, la publicidad la zapatilla que claro. llevaba, ¿no? Entonces es eso, el modelaje es eso, ¿no? Intentar entrar dentro de la cabeza, ¿no? De esas personas y pensar, bueno, ellos actúan así, ¿y cuáles fueron sus pensamientos, sus creencias que le llevaron a actuar así y que le llevaron a volverse las personas en las que se han convertido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, perfecto, porque después me escriben y me dicen, es copia. No, no es copia para nada. Y acá me gustó otra frase, no hay nada oculto que no haya sido revelado. Mm.
Muy bonita esa. Esa también está, bueno, tomo muchas frases de los evangelios. Yo digo siempre, bueno, la gente puede creer o no creer. Sí, Yo lo tomo también porque para mí son también un libro de filosofía, ¿no? Los evangelios. Y la sí, filosofía de Jesús, aunque no creas que fuera un Dios y crees que fuera un hombre, un filósofo, un predicador, es revolucionaria, ¿no? Yo creo hace 2000 años y todavía ahora. Y esta frase para mí obvio. es muy importante ahora mismo, ¿no? No hay nada oculto que no haya sido revelado o que no será revelado, como dicen en los evangelios. Dice, primero significa que no hay una mentira que pueda quedarse enterrada para siempre. La verdad al final casi siempre viene a la luz y al final la verdad protege quien la practica, ¿no? Dicen, y creo mucho en eso. Y de la otra forma también sobre todo hoy hay como todas esas teorías como conspiranoicas, ¿no? Que piensan que no nos dicen cosas, que siempre hay algo por detrás de lo que vemos en la tele, de que por qué nos han tenido en casa, que habrá detrás de la vacuna, el 5G, cualquier otra nueva tecnología que salga. Yo sinceramente no creo eso, ¿no? He tenido la suerte también, bueno, de mi vida de tener una etapa en la política, estuve en un partido italiano y llegué hasta la Asamblea Nacional, es decir, llegué a conocer y a estar Sí. muy cerca, decimos, de los que tomaban las decisiones. Y puedo decir con cierta no sé si con optimismo, que absolutamente no es así, en el sentido que es casi imposible tener inclusive los mandos de un mismo partido detrás de un mismo plan, porque todos se pelean con todos quieren acuchillar al de al lado. Sí, claro. Imagina usted si puede haber como un orden mundial dirigido de los presidentes de todos los países que dirigen el mundo desde arriba. Eso no existe. La única cosa que existe es el crecimiento personal, el crecimiento constante y continuo de ti mismo, ¿no? Eso lo describo también un poco como el proceso alquímico, ¿no? Porque al final el proceso alquímico, bueno, está descrito en los libros como algo como, ¿no? De convertir los metales en oro, pero la verdad detrás es que lo que tienes que convertir es tú mismo, ¿no? De un metal vil a oro, ¿no? A una obra maestra, a una obra de arte, ¿no? Y eso, la Exacto. única manera que puedes conseguir eso es ahondando en el conocimiento, conocer siempre más. Y hoy en día no hay nada que no puedas alcanzar. Todo el conocimiento de la humanidad está en Internet. Antes, bueno, había muy poca gente que sabía leer y había libros escondidos en monasterios y Sí, sí, que los controlaba el en clero. la Ahora época de mismo, la Inquisición. claro, ahora mismo puedes encontrar cualquier cosa en Internet. Ahora, hay que saber dividir el buen contenido de la falsedad, ¿no? Y para eso la única forma es desarrollar tu espíritu crítico, ¿no? Y el espíritu crítico se entrena simplemente utilizándolo, ¿no? Entonces, ahondando más, preguntando a las personas que saben más de un tema, leyendo, estudiando, o sea, es lo que hace la diferencia. Como decíamos, ¿no? Invirtiendo en ti mismo, ¿no? Es el diezmo formativo, invertir en ti mismo el 10% de lo que ganas cada año. Yo lo intento hacer. El libro fue fruto de una inversión en un curso fantástico de escritura creativa y de autopublicación Sí, de Ana Nieto, de Ana Nieto, que exactamente, muy que bueno, la triunfa conozco, con tu sí. libro, así que le hacemos un poco de publicidad a Ana también. Sí. Y, y la verdad que sí, que para mí eso es lo que significa no hay nada oculto que no haya sido revelado, ¿no? Que todo el conocimiento está a la disposición de cualquiera, solo es cuestión de saber buscar y es de ahondar en el conocimiento con perseverancia Y tener sentido común, y sentido común. Hay un párrafo del libro el que que dice, menos tenemos. sí, el sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Hay muy poca gente. A veces también lo digo en la Totalmente. empresa, ¿no? El management, ¿no? Ser un buen manager a veces simplemente es tener mucho sentido común, ¿no? Tienes que Claro. lidiar con personas y lidiar con números. Al final es tan sencillo como eso y tan complejo como es. Y sí, es así. Marco, hace 1 hora y 5 que estamos ¡Wow! juntos. Para mí ha sido un placer. El placer es Eh, mío. te volveré a invitar para seguir hablando, porque no solamente del libro, sino de tu vida, de todo lo que Muchas has gracias. Bueno, vivido, igual, que es muy rico, también tengo mi que copia es por muy aquí rico para... porque sí, mira, yo los tengo Mira, siempre mira, vamos. aquí, como Te así. Como agradezco. verás,
como verás, tengo una amplia biblioteca y allá tengo otra más. No he podido traerme todos los libros que tenía en Argentina porque era imposible, pero bueno, de a poquito los voy volviendo a tener. a tener. Fue un placer tenerte aquí. Te hizo esperar la entrevista, pero llegó Bueno, muchísimas y gracias por la llegó confianza y por el tiempo que me has dedicado, ¿no? Y espero de verdad que, bueno, que los que hayan asistido, lo más importante es que se hayan llevado algo y que hayan aprendido algo. Y yo he aprendido de ti, totalmente. así que espero que para los demás haya sido igual. Perfecto. Seguimos en contacto, Marco. Un besito enorme a ese bomboncito que tenés Gracias. de Alessandra. Te felicito por esa página que le dedicas y va a ser una niña muy feliz Muchas porque le gracias. has puesto todo tu proyecto en ella. Perfecto. Y si estás en Madrid algún día, llámame que hablamos. Sí, obviamente, pero por supuesto, igual seguimos en contacto. No te Perfecto. preocupes. Muchísimas gracias. Cariños Hasta enormes luego, a tu Gabriela. señora y gracias a ti por estar aquí. Mucha Muchas suerte con el gracias. libro. Gracias. Adiós.